Saludos cordiales una semana más en este Cara a Cara de Voz Populi, donde intentamos llevar la actualidad de la semana. Esta semana ya tenemos gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza, presidente del gobierno, elegido por 179 votos por el Congreso de los Diputados. Y tenemos ya ley de amnistía, proposición de ley de amnistía, que da un largo recorrido, y esa ley de amnistía va a dar mucho que hablar. Para hablar de todo esto, del gobierno, pero sobre todo de la ley de amnistía, que tiene un largo recorrido en los tribunales en España y va a tenerlo también en Europa probablemente, hemos traído a alguien que sabe mucho, sobre todo del trámite europeo. Él es eurodiputado y es presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. Adrián Vázquez, encantado de tenerle con nosotros. Hola, buenos días, un placer estar aquí. El próximo miércoles va a haber un pleno en el Parlamento y uno de los puntos del orden del día es la ley de amnistía española. ¿Qué esperamos de ese pleno? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo primero es contar lo importante que es que esto suceda. Es la cuarta vez en la historia, que hay un país que va a tener un debate sobre la salud de su Estado de Derecho, y en este caso va a ser España. Antes ha sido Polonia, Hungría y Rumanía, y en España vamos a hablar sobre el Estado de Derecho y cómo puede afectar esta ley de amnistía a que haya un gobierno que intenta pasar en el Parlamento una ley que puede contravenir los tratados fundacionales de la Unión Europea, que básicamente es violar los derechos y los valores que nos unen a todos los europeos. Entonces, podemos esperar un debate enconado, porque vamos a ver al Grupo Socialista, al Verde y a la izquierda, pues probablemente diciendo que no pasa nada, y luego a los liberales y a los populares intentando explicar con hechos que necesitamos que Europa alce la voz para parar esto cuanto antes. Pero este situarnos un poco a nivel de Polonia y Hungría, nada menos que la cuarta economía del euro, que es España, ¿no tiene riesgos para el país? Es un riesgo enorme. También es cierto que el Partido Socialista está siendo muy listo, como ya la parte moral, ética e incluso estética ya les da completamente igual de lo que han hecho. Sí están siendo listos a la hora de presentar este borrador de proposición de ley, que todavía no va a ser ley. Están jugando para que Europa no pueda intervenir, y Europa solo intervendrá cuando realmente esto sea ley y se contravenga el Estado de Derecho. Pero hasta entonces es cierto que hay que pedir un poco de calma a la gente, hay que pedirles paciencia, y que ese tipo de procedimientos, como ha pasado con Polonia, son más costosos, son muy complejos y no es algo que se haga de manera inmediata. Y efectivamente, que sea el caso de España, lo va a hacer aún más difícil, porque va probablemente a generar más dudas en el seno de la Comisión Europea de si intervenir de manera muy estricta o no, por lo que tú ahora mismo acabas de comentar. Por ir a lo concreto, dos personalidades del ámbito europeo, el comisario de Justicia Didier Reynders primero, el belga liberal Didier Reynders, y luego Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para la política exterior, español, como bien saben, ha mostrado su preocupación por esa ley de amnistía. Digo yo, pregunto, ¿la Comisión Europea puede tomar cartas en el asunto o hará un patada hacia adelante del balón para que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que hable? Bueno, es lo que siempre digo, esto no es Minority Report. O sea, no podemos actuar contra una acción mala o negativa antes de que esta suceda. Entonces, lo que la Comisión dirá muy probablemente con este texto de propuesta es que raya el límite de lo europeo, pero que de momento no le ven problemas, que no quita que cuando llegue al juez instructor de cada caso, cuando vean que está incluida la malversación, está incluida una investigación por delitos de terrorismo, lo que eliminan es la posibilidad de que el juez ponga medidas cautelares mientras levanta una cuestión constitucional o prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. Todo eso sí que genera dudas, pero hasta que no haya un texto definitivo aprobado por el Parlamento que contravenga directamente los tratados, no va a poder actuar la Comisión. Pero, insisto, son los jueces ahora los que, una vez que esa ley exista, la tengan que interpretar, y yo espero que levanten prejudiciales al Tribunal de Luxemburgo para que ahí sí el Tribunal Europeo diga si esto contraviene o no los tratados. Le hacía la pregunta a Adrián Vázquez, el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, con un cierto truco, porque Ursula von der Leyen ha felicitado a Pedro Sánchez, con el que todos sabemos que se lleva bastante bien, con un esperemos trabajar juntos en el futuro, y le ha deseado todos los parabienes. A mí me cuesta ver a la presidenta de la Comisión Europea dándole una amonestación a España por la ley de amnistía que ha hecho presidente a Pedro Sánchez. En ese sentido, a mí me parece que la Comisión no va a decir absolutamente nada, o muy poco, ¿no? Es que la felicitación de la presidenta de la Comisión no lo hace por gusto, lo hace porque es su obligación. La presidenta de la Comisión felicita absolutamente a todos los gobernantes que son elegidos primeros ministros. Yo también he visto algún tuit de algún hiperventilado de Vox diciendo que esto, pero es que, nos guste o no, la mayoría de investidura que ha sacado el señor Pedro Sánchez es legítima. Nos guste o no, es legítima.
Ahora, si la ley de amnistía sigue por ese camino, intenta eliminar la independencia de los jueces de juzgar y ejecutar lo juzgado, eliminar la independencia de los jueces de tener medidas cautelares si plantean cuestiones constitucionales o prejudiciales, señalar a los jueces en un futurible comisión del Parlamento para ver si un juez se mueve o no por motivaciones políticas. Entonces, si eso sucede, te puedo asegurar que habrá un procedimiento de infracción contra España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso ya no lo firma solo la Comisión, lo firmaré yo mismo como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Pero tiene que suceder todo eso. Y va en esa dirección, pero como he dicho antes, hasta que no suceda, no se puede iniciar. Sácanos de dudas. Cuando el Tribunal Supremo recurra ante el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de esta norma, que parece que así va a ser, no se paraliza. No se paraliza la aplicación de la norma en el caso de Carles Puigdemont y el resto de los beneficiados por ella. ¿Qué ocurre con una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo? ¿Se paraliza o no? Ahí está la trampa del texto. ¿Qué es lo que ha hecho el PSOE para intentar evitar que la Comisión Europea le siga tirando las orejas? Porque seamos conscientes, el acuerdo que firma Santos Cerdán en Bruselas con los fugados de la justicia y la ley de amnistía presentada a los 4 días es una reacción a la carta del señor Reynders. Eso acelera todo. De ahí también la calidad tan pésima de los textos presentados. Pero en la parte de la ley de amnistía ellos son muy inteligentes porque lo que hacen es, en los delitos de prevaricación y de corrupción, de malversación de fondos públicos, de manera muy explícita dicen que ahí no se incluyen los fondos europeos. Como si robar dinero español no contraviniese la base fundamental de toda la legislación europea en contra de la malversación de fondos, que aquí en España además tenemos un récord histórico bastante negativo con los europeos. Entonces, ahí ya hay una duda de levantamiento perjudicial clarísimo, solo con eso. Si el juez lo interpreta como yo lo estoy interpretando, efectivamente levanta la prejudicial a Luxemburgo y eso sí paraliza la aplicación de la ley de amnistía. Sí que la paraliza. Pero el PSOE lo que dirá, y el legislador, y probablemente también dirá algún juez del Constitucional, es, no, pero esto por mucho que tú levantes una prejudicial no puede paralizar la aplicación de la ley de amnistía porque no se mete en fondos europeos. Y ahí vendrá la pelea, primero, de interpretación jurídica y la pelea interinstitucional entre distintos tribunales. Y eso, ya de por sí, es algo peligrosísimo en una democracia en la separación de poderes. De hecho, hay un factor que es no escrito, es verbal, que es que cuando se pregunta al gobierno, a las fuentes del gobierno, como hacemos los periodistas habitualmente, sobre esta cuestión, se le dice, bueno, ¿cuándo va a estar aprobada la ley de amnistía para que Carles Puigdemont pueda volver a España o a Cataluña? Y suelen decir, en 2024. Ya, pero 2024 es muy largo, va desde enero hasta el 28 de diciembre, si me apuran, y no quiere concretar el gobierno porque no quiere pillarse los dedos. ¿Se espera una larga batalla judicial en Europa, más que aquí todavía, la del Constitucional? Se espera, y no solo el gobierno. Yo, si fuese una persona de Esquerra, yo lo que quiero es que el señor Puigdemont vuelva a España lo más tarde posible. Y si yo fuese un líder de Esquerra, yo lo que me plantearía es que efectivamente pobres jueces que no puedan parar la aplicación de la amnistía hasta que no tengan la luz verde del Tribunal Constitucional o del Tribunal Europeo de Justicia, porque ellos no quieren al señor Puigdemont de vuelta por una cuestión electoral. Y luego el segundo elemento, el señor Puigdemont tiene que saber que justo en su caso, él no va a volver a España antes de junio. Y él, si se vuelve a presentar a las elecciones, mientras esto esté en stand-by, él no puede volver a España porque le van a detener y va a pasar a disposición judicial. Y ya le digo yo que también ya nos hemos encargado nosotros que el próximo Parlamento, si no jura la Constitución, no le van a dar el acta. Eso ya se lo puedo asegurar yo. Entonces, aquí también se juegan muchos elementos en que esto es una huida hacia adelante, por un lado, del señor Pedro Sánchez, y es una huida adelante del señor Puigdemont. Y que no solo va a ser una batalla larga, sino que no se va a ejecutar esa libertad y esa amnistía que tanto venden de la manera tan inmediata como van diciendo por ahí. Vamos a la parte política, saliéndonos un poco del ámbito jurídico. Ya nos ha aclarado Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los plazos, más o menos ahí en una nebulosa. Vamos a lo político. ¿Le preocupa la situación de internacionalización o posible internacionalización del conflicto en Cataluña? A mí lo que me preocupa ahora es que, por desgracia, a los eurodiputados españoles que creemos en la democracia y en el Estado de Derecho no nos queda otra que hablar mal de nuestro país. Y eso es lo que vamos a ver en el debate de la próxima semana. Nosotros, a primeros de esta semana, con el Partido Popular, todos los eurodiputados de Ciudadanos del Partido Popular, hemos mandado cartas a los 27 Estados miembros, a los principales líderes políticos, a la Comisión, al Consejo Europeo, explicando, de manera factual, no política, lo que está sucediendo.
¿Puede el Parlamento Europeo pedir comparecencias de España allí? ¿Del gobierno español, de los jueces, del Supremo? Hombre, no, de los jueces no podemos pedir comparecencias, se les puede invitar a alguna cosa, pero no se les puede pedir comparecencia. Pero lo que sí está claro es que si el señor Sánchez, por fin, en su presidencia, viene al Parlamento Europeo, que es su obligación como primer ministro, que yo digo que irá en diciembre, en su último mes, ahí todas las preguntas que se le van a enfocar van a ir dirigidas a esto. Eso lo tenemos totalmente claro. Y luego también es cierto que ahora quien se le pide comparecencia también es a la Comisión Europea. En el debate del miércoles, quien va a estar en el debate va a ser la vicepresidenta Vera Jourova y el comisario Didier Reynders, a los que les vamos a pedir qué van a hacer ustedes en caso de que esto siga en esta deriva. Entonces, ¿hay que internacionalizarlo? Sí, pero hay que internacionalizarlo de manera factual. Hay que decir, oye, por favor ayudarnos, impedir que esta ley siga adelante. Se lo digo porque antes ha mencionado usted que es el cuarto país, después de Polonia, sí, Hungría y no sé qué otro más ha mencionado, Rumanía, que va a ser objeto de debate la aplicación del Estado de Derecho en ese país, en concreto España, en Europa. Pero yo me refería, por ejemplo, a una entrevista que dio ayer Pere Aragonés ya a la BBC hablando del conflicto Cataluña-España. Es decir, en cierta medida, todo eso que había impedido la aplicación del 155, el combate del Estado español en España y en el Parlamento Europeo contra las tesis independentistas de que hay un conflicto Cataluña-España, ahora ha vuelto a reverdecer por necesidades del guión del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que necesitaba los votos de Esquerra y sobre todo los de Junts pel Cat. A eso me refería yo, a esa internacionalización. Pues entonces tienes toda la razón, lo vimos en 2017 de manera muy intensa y lo vamos a volver a ver ahora de manera aún más intensa. Ahora la clave es, todos los socialistas europeos, ¿qué van a decir? ¿Van todos alineados a decir que aquí no pasa nada o van como han hecho con otros países como Polonia y Hungría a criticarlo? ¿Qué le dicen en pasillos? En el pasillo me dicen que no entienden nada. Me dicen qué está pasando. Me dicen, nos llevan nuestros compañeros socialistas españoles diciendo que Puigdemont es un fugado de la justicia 4 años y ahora resulta que es un actor legítimo para formar gobierno. No entienden nada. Claro, voy a hacer un poco aquí de abogado del diablo. Es que en la reunión famosa entre Carles Puigdemont y Santos Cerdán estaba un personaje no tan conocido en España, pero muy conocido en el Parlamento Europeo, Iratxe García, no solo la jefa de filas de los socialistas, los eurodiputados socialistas en el Parlamento Europeo, la jefa de filas del socialismo europeo en el Parlamento. Y claro, eso me imagino que a más de uno le ha hecho contraer el gesto, de decir, bueno, pero vamos a ver, no estábamos persiguiendo a Carles Puigdemont hasta hace media hora. De hecho, todavía se le está persiguiendo por una euroorden. No solo eso, nuestra aliada principal también, cuando se le dio el acta de manera fraudulenta a los fugados, que lo hizo también un socialista, el presidente Sassoli, ahora difunto, yo me acuerdo, la señora García, totalmente desbocada, desesperada, porque un presidente de Sassoli le está dando el acta. Yo no sé cómo ha tragado por ahí, me imagino que la veremos de ministra en las próximas semanas, porque algo le tendrán que dar. Vamos a empezar por la legislatura. Vamos a empezar la legislatura en España, una legislatura que el presidente del Gobierno y el PSOE dicen que va a ser de 4 años, que los acuerdos que han suscrito son de legislatura. ¿Cómo ve la legislatura? Pues la veo muy complicada para un Gobierno que ya, para empezar, ha perdido un socio, que es Podemos, es decir, que ya no tiene mayorías claras para ninguna votación, que va a perder otro socio en marzo, en cuanto haya elecciones vascas, va a tener que perder o al PNV o a Bildu. Esto está claro, y que va a perder a otro socio en cuanto vean que Puigdemont no puede volver a tiempo porque o Junts no va a estar contento o Esquerra va a estar descontento porque el otro vuelve antes. Entonces es una huida hacia adelante en lo que esto a lo que nos aboca es a tener un Parlamento que no sea viable, no funcional, donde no vamos a enfocarnos en las grandes reformas que necesita nuestro país, a 1 año y 2 meses de que se vuelvan a implementar y a pedir desde Europa las reglas fiscales, es decir, no pasarnos en la deuda, en el déficit, en la inflación, abocamos al país a un parón terrible en el peor momento. De hecho, como está contándonos Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Justicia y eurodiputado de Ciudadanos, en el pleno de la investidura, fue muy curioso ver al presidente Sánchez hablando de un país que es el que él quiere, el que quiere también sumar, que para eso han firmado un proyecto de gobierno, y al final de esa sesión, de esa primera sesión del miércoles, Miriam Nogueras vino con la rebaja, como el del refrán, a decir, no, oiga, nosotros no venimos a hablar de la lista de la compra, venimos a hablar del súper, o cumple o usted dejará de ser presidente. La cara de Pedro Sánchez era un poema y puede ser un poco una sinopsis o un resumen de lo que puede ser la legislatura, ¿no? Sí, pero lo que quiere es ocupar el poder. Pedro Sánchez no entiende el poder o la presidencia como un vehículo transformador de nuestro país y de nuestra sociedad. Y él ya sabe que no va a tener todos los votos casi en ningún momento. Entonces, por eso te digo, va a ser una legislatura solo para que él ocupe un espacio durante un poquito más de tiempo. Y él ya sabe que son sus últimos coletazos en el gobierno, porque la mayoría de los españoles están dando cuenta de lo que es este señor, al igual que lo están haciendo en Bruselas, por cierto.
Este sábado, mientras están ustedes viendo el programa, esta entrevista que tenemos aquí con Adrián Vázquez, se están manifestando en Madrid, en Cibeles, probablemente decenas, miles de personas para protestar contra esa ley de amnistía. ¿Le está sorprendiendo o le sorprende la movilización de la sociedad española? El domingo pasado, este sábado, luego están las protestas de Ferraz, que eso es otro capítulo. ¿Qué ve? Bueno, ¿Qué ve en esta sociedad en ebullición? Bueno, obviamente veo ebullición, veo que a las manifestaciones hay que ir a las que son de día, y a las que puedes ir con niños, no hay que ir a las que no puedes ir con niños, hay que hacerlo de manera cívica y pacífica. Creo que en este momento sí es importante que se escuche a la calle, pero sobre todo porque esto nos pone en el mapa internacional. No hay cosa que sea más preocupante en Bruselas que ver a ciudadanos tranquilos, pacíficos, cívicos y demócratas quejándose por una situación de injusticia. Pero también digo que hay un momento en las manifestaciones, como la de este sábado, en la que yo también ahora mismo voy a ir, pero después de esto hay que dedicarse a formar una alternativa de gobierno. Porque sí, la Unión Europea puede introducir medidas, correcciones, un proceso de infracción, incluso congelarnos los fondos si esta deriva sigue, pero solo se puede cambiar esto ganando unas elecciones. Y para eso hay que hacer una alternativa viable, centrada y que no solo hable de todas estas violaciones que el señor Sánchez está haciendo, sino de una propuesta y un proyecto verdadero de país. ¿Le preocupa la división de las dos Españas, esas dos Españas que se intentó en la transición suturar? ¿Le preocupa esa vuelta a las dos Españas? Y le preocupa, pregunto, el discurso del presidente del gobierno, el inicial, en el que negro sobre blanco llevaba escrito que él es un muro contra el bloque reaccionario. ¿Le preocupa ese discurso? Claro que me preocupa, porque además al señor Sánchez lo que mejor le viene es que haya una franja entre la izquierda y la derecha lo más profunda y difícil de saltar posible para que no haya transferencia de voto. Y aquí es donde el Partido Popular creo que tiene que entender cuál es su papel histórico a día de hoy, tiene que entender que tiene que ir muchísimo más allá de sus propias siglas para realmente hilvanar, construir una alternativa viable de centro para cambiar este país, y sobre todo tiene que ser muy claro en lo que no quiere ser y con quien no quiere estar. Adrián Vázquez, eurodiputado, presidente de la Comisión de Justicia de la Unión Europea, del Parlamento de la Unión Europea, encantado de tenerle con nosotros, esta es su casa. Un auténtico placer, Gabriel, como siempre. Hasta la siguiente. Y a ustedes, pues nada, emplazarles a los próximos días, ya les seguiremos trayendo temas de actualidad, temas que evidentemente queremos ponerles de la forma más didáctica posible para que en una cápsula de 20-25 minutos entiendan las claves de la cuestión. Hasta entonces, un saludo.